Alerta en C5N. La Sala Sexta de la Cámara Nacional en lo criminal confirmó el procesamiento que pesa sobre Luis Chocobar. Homicidio agravado por la utilización de un arma en exceso en cumplimiento de su deber. Vamos a analizar todos los detalles ahora con Vanessa Petrillo. Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Belén? Bien. ¿En qué se basaron los jueces para, darle la razón a la justicia ordinaria, de donde venía también este fallo? Sí, bueno, básicamente es eso, es un apoyo a la decisión que había tomado el juez de primera instancia, el juez de menores Enrique Velázquez, que también había sostenido que hubo un homicidio, pero que hubo un exceso en la legítima defensa. Acá también la Cámara del Crimen habla de un exceso por parte del policía Chocobar, pero bueno, viene a poner, ¿no?, un poco de orden en el debate que se había abierto sobre el policía Luis Chocobar. Había sido considerado por una parte un héroe o por otro lado también un asesino, ¿no? Se abrió un debate acerca del accionar. Acá la Cámara lo que dice es, resalta por ahí la falta de experiencia del policía Chocobar, pero que se excedió y no cumplió con los reglamentos que tuvo que haber cumplido, ¿no? Sí. Eso es básicamente lo que dice la Cámara del Crimen. Claro, o sea... Actuar como policía, claro, implica también reconocer los límites que la institución policial establece, ¿no?, para que tenga un accionar correcto. Y que, bueno, se excedió Chocobar en el accionar que desplegó cuando, en el hecho, bueno, que terminó con la muerte de la persona que atacó al turista estadounidense del barrio de La Boca. Claro, porque, Vanessa, si analizamos, ¿no es cierto?, la carátula en cuanto a homicidio agravado por la utilización de un arma en exceso, ahí aparece lo que vos decís, en cumplimiento de su deber. O sea, se destaca que él está cumpliendo su deber como policía, pero se excede las normas. Por un lado, la instrucción que él recibió como policía, con lo cual conoce los reglamentos que debe respetar, y la ley. Entonces, en ese marco es que dispone esto. Lo que pasa que, claro, acá el tema es el exceso que él comete en el cumplimiento de su deber con la utilización del arma. Como vos bien decís, ¿no es cierto?, la razonabilidad que se exige en cuanto a la medida que se utiliza también para el cumplimiento de ese deber, cuando se pone en riesgo la vida propia o la de terceros. Claro, eso es lo que remarcan los camaristas. En varias oportunidades se usa la palabra exceso. Eso también lo había dicho el juez Velázquez. Claro. Ahora, los camaristas que resolvieron dijeron concretamente en el fallo que Chocobar pudo adoptar medidas menos lesivas a las que escogió. O sea, pudo reiterar disparos intimidatorios, continuar con la persecución o esperar la colaboración de las fuerzas de seguridad que ya habían sido informadas de lo que estaba ocurriendo a través del servicio de emergencia 911. Eso lo dice el fallo. O sea, no hay duda entonces de que la decisión de Chocobar fue excesiva, lo remarca el fallo en varias oportunidades, en tanto provocó un daño superior al que quiso hacer cesar. O sea, el policía tiene el deber de actuar y hacer cesar los efectos del delito, esto lo dice el fallo. Hay que evitar que se ponga en riesgo su vida, la de terceros, pero no puede apartarse de los límites que la ley le fija. Eso es lo que concretamente explicaron hoy los camaristas, viniendo a poner un poco de claridad en este debate que, ya te digo, se abrió, ¿no?, en la sociedad acerca del accionar del policía. Desde ya, Vanessa Petrillo, muchísimas gracias por la información. Estamos en contacto permanente por este tema. Cómo no, un beso grande a ustedes. Un beso grande, muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes cuando Luis Chocobar fue a Casa de Gobierno, se reunió con el presidente de la Nación, distintas autoridades vinculadas con la seguridad? Estaba Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quienes defendieron a Luis Chocobar. En esa oportunidad recuerdo muy bien que hasta la propia ministra había dicho que había cumplido con su deber, con lo cual de alguna manera estaba poniendo en duda la carátula que pesaba en ese momento por parte de la justicia sobre Luis Chocobar.
Horas más tarde, o sea, fue en el mismo día que ocurrió todo, se supo sobre un video existente que daba cuenta que Luis Chocobar, digamos en sus dichos, se contradecía respecto de las imágenes que se mostraban. Después se publicó el video que tomó estado público, con lo cual hoy se esperaba también, en base a la confirmación del fallo por parte de la Sala Sexta de la Cámara Nacional en lo criminal, que iba a decir el gobierno. Estas son las palabras de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hace instantes. En consecuencia, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra idea de que si un policía defiende a los ciudadanos, había evidentes riesgos en esa situación, una persona acuchillada a punto de la muerte, nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer. Nos parece que ir a un detalle tan específico como se planteó en el fallo, de que hasta un determinado momento estuvo bien y luego se excedió, nos parece no estar en ese momento en esa situación. En ese momento, en esa situación, ese policía evitó que otras personas sean acuchilladas, que otras personas sean heridas, y terminó con el peligro que había llevado a una persona que estuvo a punto de ser asesinada de 10 puñaladas. Esa es nuestra posición, la vamos a sostener. Y bueno, será la próxima instancia donde se resolverá esto. Pero nosotros vamos a cuidar a la gente y a todos los policías que trabajen para cuidar a la gente. Estas palabras recientes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se condicen con aquellas que pronunció cuando salió de Casa de Gobierno en el momento que se había reunido con el propio presidente de la Nación, dándole un fuerte respaldo a la institución policial y al propio Luis Chocobar. No cambió la postura del gobierno, y si bien en la conferencia de prensa, en el marco de preguntas y respuestas que se brindó por parte del gobierno nacional, se garantizó o se dijo que se estaba garantizando la independencia de los poderes, de alguna manera, creo yo, lo están desafiando porque están rebatiendo, digamos, públicamente lo que es la carátula que pesa sobre Luis Chocobar. Estamos con el doctor Horacio Zárate. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes. Me dijeron que te presentás como abogado abolicionista. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, porque soy abogado abolicionista, tengo un pensamiento, digamos, crítico hacia la existencia del sistema penal, y de ese lugar, bueno, voy a opinar, ¿no? En este caso, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente, que básicamente esto se denomina en la jerga un caso de gatillo fácil, pero en realidad, desde el punto de vista de la doctrina, podríamos considerarlo como un crimen de Estado. Un crimen de Estado que, lamentablemente, Belén, sucede todos los días, provocado por el mismo sistema penal. Es decir, el sistema penal, digamos, es un problema social, de acuerdo a parte de la doctrina, especialmente desde el abolicionismo y desde las teorías criminológicas críticas, es parte del problema social el sistema penal. Se cree que con el sistema penal se van a resolver los problemas sociales. Y acá estamos ante un crimen de Estado que lamentablemente sucede todos los días. Es decir, en el caso de este gobierno, los crímenes de Estado, es decir, gatillo fácil para que se entiendan, han aumentado considerablemente. Es decir, las estadísticas serias que yo he podido chequear, y ustedes también lo pueden hacer, consideran que de 721 días de gobierno, de este último gobierno, se han asesinado a 725 personas en manos de la policía. Es decir, existen más muertes que días de gobierno. Esa es un poco en general mi opinión con el caso. De manera tal que lo que resolvió la Cámara pone en tela de juicio no solamente, por supuesto, la situación de Chocobar, sino también pone en crisis el sistema penal, ¿no? ¿Cómo debiese haber actuado Luis Chocobar en esa oportunidad? Bueno, en ese caso tengo entendido que la Cámara divide en dos periodos el accionar de Chocobar. En primer lugar, que el policía estuvo bien en evitar un mal mayor, y en segundo lugar, en la segunda etapa se excede, por lo tanto, al violar las normas, dispara una vez y después lo remata directamente. Eso es un crimen de Estado.
y hasta podría llegar a considerarse algo mucho más grave, que es un delito de lesa humanidad, pero eso ya es una cuestión teórica ajena a este debate, ¿no? Claro, el crimen de Estado te referís a que fue cometido por el Estado, por el Estado a través de un efectivo, de una fuerza policial que justamente le compete al Estado. Exactamente. ¿No? Sí, lo que pasa que lo que dispone en la confirmación del fallo y del procesamiento, la Sala Sexta de la Cámara Nacional del Crimen, es que él está cumpliendo el deber y se excede en el cumplimiento del deber por la falta, justamente como hablábamos con Vanessa Petillo, de cumplimiento de las normas por las cuales fue instruido como policía y por otra parte el propio cumplimiento de la ley. Ahí hay un exceso, digamos. Se contradijo cuando habló con los funcionarios gubernamentales y después se vio el video. Hubo una contradicción que advertiste, digamos, entre el discurso de Chocobar, el que él expresó públicamente, y al propio gobierno, y las imágenes que se mostraron. Bueno, las imágenes revelan justamente lo que sucede con el sistema penal todo el tiempo. Lo que sucede es que ahora lo vemos, ese video como el sistema penal, digamos, funcionando en su apogeo, sí, utilizado en este caso por el Poder Ejecutivo, digamos, tratando de justificar lo injustificable. Es decir, yo lo quiero analizar este caso desde un punto de vista macro, criminológico, no solamente, digamos, qué dijo, digamos, en este caso el policía, o solamente qué sucedió en el video. Lo que dijo el policía, lo que pudo haber dicho, obviamente, va a estar en defensa de su propia persona y siempre va a tratar de defenderse. Pero yo lo que planteo es que el policía es parte de un sistema penal que no debería existir, que debería abolirse, porque existen otras formas de resolver los conflictos. Que debiese modificarse. Ya me vas a hablar de cómo se puede llegar a modificar desde tu punto de vista. Estamos viendo el video también con imágenes de lo que había sucedido en Irala y Olavarría. ¿Se acuerdan ustedes que lo que había expresado Luis Chocobar es que se sintió amenazado por Pablo Cucoc, que es de 19 años, junto con otro joven de 17 años que luego fue arrestado porque se pudo dar la fuga? Portaba un cuchillo consigo con el que había apuñalado a un ciudadano norteamericano al robarle 2 cámaras fotográficas que llevaba consigo. El ciudadano norteamericano pudo salvar su vida, fue hospitalizado. En el caso de Pablo Cucoc estuvo 5 días internado, pero luego de ellos falleció. El tema es que hubo, primero, según expuso Luis Chocobar públicamente, 3 disparos al aire, dio en 2 oportunidades la voz de alto. Hubo 3 vecinos que también vieron cómo le robaba al norteamericano y cómo lo apuñalaba las 2 cámaras fotográficas, fueron tras él, pudieron sacarle al delincuente una de las cámaras fotográficas, pero después desistieron de seguir, digamos, tras la persecución de este delincuente, porque supuestamente llevaba consigo un cuchillo que después sí la policía incautó, una hoja de 15 centímetros que es similar a la que habría utilizado para apuñalar al ciudadano norteamericano. Ellos no siguen interviniendo en cuanto a la persecución de Cucoc. Sí lo hace el propio Luis Chocobar, y allí dice que también temió por su vida. Se había sacado el buzo del equipo de Boca, Pablo Cucoc, con el que supuestamente envolvía el cuchillo con el que había apuñalado al ciudadano norteamericano. Lo que expresó, que es lo que no se vio en cámara, en ningún video, es que se enfrentó a él y él temió por su vida, porque tenía el cuchillo con el que había apuñalado al ciudadano norteamericano. Y que lo que también expresa, que hay que ponerlo en consideración, es que él debiese, lo que dice la Sala Sexta de la Cámara Nacional en lo Criminal, debiese haber disparado, digamos, realmente debajo de la cintura, no por la espalda, que se constataron que los disparos fueron por la espalda, para evitar que corriese riesgo la vida del delincuente en esa oportunidad, si es que consideraba que corría riesgo su propia vida o la de terceros. El fiscal Marcelo Romero está en comunicación telefónica con nosotros. Muy amable, doctor Romero, por atendernos. Al contrario, un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Igualmente. ¿Qué consideración le merece la confirmación del fallo por parte de la sala que mencioné? Bueno, es un tema muy complejo y muy discutible, ¿no? Estamos discutiendo prácticamente toda la sociedad argentina sobre este tema desde hace muchos días. Estaba escuchando atentamente al colega que adhiere a la tesis abolicionista. Obviamente que no compartimos las posturas, pero creo que es una muestra, ¿no? Cómo hay 2 posturas abiertamente enfrentadas y abiertamente encontradas, y los jueces han tomado una resolución en la cual de ninguna manera destruye el estado de inocencia de Chocobar, sino que simplemente van a habilitar lo que se denomina la etapa plenaria o el juicio oral.
cuando hay dudas en una investigación, el sobreseimiento, que es una solución anticipada a la sentencia, no procede. Procede justamente a habilitar la etapa plenaria o el juicio oral, donde se va a poder resolver plenamente, valga la redundancia, este entuerto. No es un tema sencillo, los jueces tienen que analizar escasísimos segundos, estamos hablando de 7, 8, 10 segundos máximo, que es todo el acontecimiento que termina con la vida de este hombre, y la eventual responsabilidad o no del policía. Yo creo que también es acertada la decisión de levantar el embargo era excesivo, 400.000 pesos a un policía que, no sé, debe cobrar 20.000 y que obviamente se lo puede suplir con una caución juratoria o con un fiador por parte del Ministerio. Hay alternativas para suplir ese embargo que realmente era un exceso, pero evidentemente nos vamos camino al juicio oral y ahí donde está faltando, creo yo, desde mi experiencia, y esto lo digo con todo respeto a la investigación que no conozco en su profundidad, por supuesto, ¿no?, que es lo que se denomina la reconstrucción del hecho. Claro, a mí me parece lo mismo, sí. Es una prueba que no se puede eludir, es la prueba que le va a dar a los magistrados que actúan, tanto a los jueces como a los fiscales y a la propia defensa, una visión mucho más acabada, porque vamos a tener en cuenta que lo que pueda decir Chocobar es la declaración de un imputado. Él no está obligado a decir la verdad. Si él mintió o no mintió, si él puso o quitó datos en su declaración, no puede ser utilizado en su contra, de ninguna manera. El fallecido no habla y el otro muchacho también es imputado, si alguna vez él decidiera hablar ante los jueces. O sea que las declaraciones que pueda haber de los protagonistas del evento son relativas. La reconstrucción del hecho es una prueba objetiva, científica, donde no solamente se puede hacer animada con personas, sino también se puede hacer en forma computada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la animación computada que se hizo del homicidio de Nisman. Claro, exactamente. Creo que esos son los elementos que van a llevarnos a la verdad objetiva de los acontecimientos, la verdad histórica, y la decisión de la Cámara, si bien antipática, la comunidad está expresándose abiertamente en contra de este procesamiento confirmado por el Tribunal Superior, creo que habilita una instancia que nos va a dejar tranquilos a todos, a la fuerza policial, al propio Chocobar y a la comunidad en general. Para él es muy incómodo seguir con un procesamiento adelante, pero si actuó como él dice que actuó y como sus superiores del Poder Ejecutivo también lo sostienen, se va a llegar a la verdad en poco tiempo. Claro, lo que pasa es que, digamos, el impacto de las balas en el cuerpo de Pablo Cucoc, digamos, darían por tierra esa legítima defensa que podría haber ejercido si corría riesgo su vida o si podía acuchillar a otros, ¿no es cierto? Eso, digamos, como fiscal se lo pregunto. Sí, es que ahí surgen las dudas. Y cuando surgen las dudas en una investigación, se va al juicio oral. Veo que lo que rige es el principio, en caso de duda hay que estar a favor del imputado, pero eso se da justamente en el juicio. Cuando no estamos todavía en el juicio, cuando estamos en la instrucción y tenemos dudas, o sea, si no hubiese ninguna duda, si hubiese sido una solución, pero de manual, el sobreseimiento calza como aguja al ojal, ¿no? Claro. No hay duda de que el sobreseimiento se impone. Ahora, cuando hay dudas, y las dudas existen, porque fíjese que hay medio país enfrentado a la otra mitad. Claro, sí, está dividido todo. Acá usted tiene a dos abogados que opinan diferente. Claro, y lo voy a poner en contacto con el doctor Zárate. Va a ser muy interesante escucharlo porque tienen posiciones encontradas al respecto. Con mucho gusto. Doctor Zárate y doctor Romero, los dejo en contacto a ustedes. Buenos días, doctor Zárate. Buenos días, sí, lo escucho. No, yo lo estaba escuchando a usted atentamente, no compartimos las posturas, pero seguramente coincidirá conmigo que en estos casos, cuando hay dudas, para usted no hay dudas, pero bueno, yo como no conozco el expediente, creo que lo mejor es hacer el juicio oral y las medidas de prueba, fundamentalmente la reconstrucción del hecho, ¿no? Sí, obviamente, no es que yo voy a estar en desacuerdo o en acuerdo con que esto se eleve a juicio oral. Me parece que el tema de debate es otro, la existencia del sistema penal. Es decir, nosotros no podemos, por más que este caso salga con una absolución o con una condena, seguir legitimando, digamos, el gatillo fácil.
Y el gatillo fácil se legitima digamos, de muchas maneras. Me parece que, más allá del resultado de este juicio, doctor, me parece que debemos revisar la existencia del sistema penal que reproduce la realidad criminal. Esto se produce porque existe un sistema penal corrupto. Directamente el sistema penal hay que abolirlo y reemplazarlo por otras prácticas restaurativas. Me parece que la cuestión de fondo es esa. El sistema penal es un problema social que lo único que genera es violencia y nunca resolvió, doctor, y usted lo sabe perfectamente o no, o tal vez esté de acuerdo o no, ningún conflicto social. Existen prácticas restaurativas, yo me especializo en analizar todo lo que sea prácticas restaurativas y he comprobado que existen otras formas de solucionar los conflictos. Claro, pero doctor Zárate, digamos, lo que ha dicho es que es un crimen de Estado. Doctor Romero, ¿usted coincide con él en este sentido? No, yo no es que no coincida, simplemente no me voy a expedir hasta tanto haya una resolución judicial, porque como no soy el fiscal de la causa, por respeto al expediente y a los magistrados que están actuando. Pero con respecto a lo que dice el doctor, con el sistema penal, que obviamente conozco la teoría abolicionista, aunque no comparta, yo celebro que un abogado primero se presente como abolicionista, porque no es el segundo caso, porque hay un montón como él que les da vergüenza decirlo, y segundo, que proponga algo a cambio, que proponga, en lugar del sistema penal, sistemas alternativos. No lo he escuchado nunca. Hasta el momento escuché la primera parte de su razonamiento, que el sistema penal no sirve para nada, la policía, los fiscales, etc. Ahora, que haya un abogado que diga, esto no sirve, pero ofrezco o ofrecemos, ¿no?, algo a cambio, es saludable. Seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero creo que el debate es saludable. Y bueno, vamos a ver, ¿qué ofrecería a cambio, doctor Zárate, entonces? ¿Cuál sería la posibilidad de realizar una modificación en el sistema actual? Por supuesto, todo lo que se haga a nivel, desde una perspectiva abolicionista, tiene que ser gradual. Es decir, tenemos que trabajar sobre la cultura. Nosotros partimos de la base, en la doctrina abolicionista, de que vivimos en una cultura represiva. Una cultura represiva que empieza desde la familia, cuando el padre le pega al hijo, desde la secundaria, cuando se sanciona a un alumno, y sigue con la cárcel. Ninguno de estos tres sanciones, han podido solucionar ninguno de los conflictos de la persona en la medida en que fue creciendo. De manera que lo que en particular propongo son prácticas restaurativas, es decir, distintas formas de resolver el conflicto sin castigo para evitar justamente que se repitan, los hechos en el futuro. ¿Cómo? ¿Sin castigo? ¿No hay sanciones? ¿No hay cárcel? No se trata de eso. Claro, obviamente, acá de lo que se trata es de una posibilidad, de una propuesta gradual. Sería una locura decir que hoy, se tiene que terminar el sistema penal porque sería imposible. Pero para eso se cree el Estado, digamos. A ver, doctor Romero, el Estado, con su fuerza de seguridad, o sea, brindando seguridad, educación, salud y demás, desde que se creó el Estado hace ya muchísimos años, ¿no? Sí, ojalá que exista ese método alternativo, que haya menos violencia, sería una sociedad ideal. Yo no me parece que es una discusión muy larga y no alcanzaría el programa, pero le reitero lo que dije en la entrada anterior. Celebro que haya un colega que ofrezca algo a cambio, ojalá sea escuchado, y no lo que se escucha en las universidades, que es la primera parte. Claro. Es decir, no sirve nada el sistema penal, sí. hay que abolirlo, hay que eliminarlo, hay que destruirlo, nombran a Foucault, a los neomarxistas, etcétera, etcétera, pero a cambio, que eso es lo importante, ¿no? Porque supóngase que yo el día de mañana quiera, vamos a hacer una imaginación, un esfuerzo supremo de imaginación, sí. Quiera cambiar la televisión. Sí. Llega el nuevo sábado de la televisión. Sí. Digo, las cámaras no tienen que existir más, los micrófonos, los estudios, las antenas, etcétera, etcétera. Y ustedes van a decir, ¿y cómo hacemos? Claro. ¿Qué hacemos para transmitir? Sí. Y entonces, bueno, para transmitir tenemos esto. Y entonces, bueno, listo, lo discutimos. Ojalá que la propuesta del doctor y la de tanta otra gente que, bueno, que no tiene tanto espacio en los medios, se pueda llegar a la verdad. Y me dedicaré a otra cosa. Y veré con agrado que lo que veníamos haciendo no sirve, pero hasta el momento solamente escuché que lo que hacemos no sirve. Claro. Y se quedan ahí. El tema es cómo. ¿Qué pasaría, doctor Romero, si usted fuese fiscal en esta causa y escucha, por ejemplo, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, o algún miembro del Gobierno Nacional, poniendo en tela de juicio la carátula, que pesa sobre él? A mí no me causa. El magistrado judicial que no tolera una presión de este tipo, se tiene que dedicar a otra cosa. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, teníamos al ministro Arlanian, sí. Que criticaba
todos los días, todos los días. Sí, El gobernador Solá criticaba todos los días, el ministro Casal criticaba todos los días. El único más o menos respetuoso de las decisiones judiciales es el gobernador Scioli. A nosotros nos critican todos los días, todo el tiempo. En la Fiscalía de La Plata, ustedes la cubren muchas veces, tenemos marchas todos los días, cualquiera se puede expresar, ustedes se expresan. La única presión que yo puedo tolerar es la presión de mi conciencia. El resto sería una macaqueada, es decir, ay no, lo recibe el presidente, ay no, lo recibe la gobernadora, lo recibe el ministro, salvo que ese funcionario ejecutivo me llame por teléfono o mande un operador a presionarme. O sea, que no lo toma como que el Poder Ejecutivo estaría inmiscuyéndose en cuestiones relativas al Poder Judicial, o sea, un poder sobre otro, sino que son presiones, digamos, que ustedes reciben, o sea, que se está refiriendo a una presión. ¿Hay una presión entonces de un poder a otro? Todo el tiempo hay presiones. Es más, la presión que tenemos nosotros es la presión de la comunidad que nos paga el sueldo, la presión de la comunidad que nos dice a ver cómo resuelven este caso. Esa es la presión. Esa sí hay una presión social, claro, o por lo menos la mira social respecto a los fallos. Pero somos funcionarios públicos, nosotros no podemos estar asustándonos de que el presidente hable, opine, o que la ministra hable o opine. Es más, el policía, cualquier miembro de la Fuerza de Seguridad, pertenecen al Poder Ejecutivo. Es lógico que su jefe, en este caso el presidente o en las provincias los gobernadores, defiendan a los suyos. O sea, ¿le parece bien que se exprese en estos términos, digamos, respecto ni bien ni mal, le dejo a ustedes la evaluación política. No es política, es técnica en cuanto que, bueno, si usted fuese fiscal, en este caso, ¿qué pasaría? Usted dice, no aceptaría ninguna presión porque escucharía, diría, bueno, lo dice, bueno, pero yo voy a seguir con mi investigación, lo llevaría a juicio oral. El señor presidente se despide de tal forma, respeto su postura, yo resuelvo de acuerdo a lo que considero que hay que resolver, que es la ley. Claro. Lo mismo que un ministro, que el gobernador o que un periodista, porque ustedes también tienen opinión formada muchas veces y opinión técnica. Hay muchos colegas suyos que son abogados y que opinan y que está bien que opinen. Claro. O sea, a mí no me causa ningún tipo de presión, eso quiero decir. Si llega a ser tomado como una presión, no hace ninguna mella. A ver, al doctor Zárate le pregunto sobre el mismo tema. ¿Qué le parecieron las declaraciones públicas de parte del Gobierno Nacional? Bueno, me parecieron totalmente desafortunadas, obviamente, porque es una forma como justamente el Poder Ejecutivo echa mano del Poder Punitivo, en este caso el sistema penal, para, distraer la atención a otros problemas sociales. Eso por un lado. Y por otro lado es evidente que existe una intromisión del Poder, existió una intromisión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial totalmente inadmisible. Es decir, me parece que más allá de una colaboración o interconexión que puede existir entre los poderes, que de hecho existen, me parece que hubo una intromisión, sabiendo tal vez la complicación del caso. Supongo que alguien debió haber tenido más información de la que se difundió. Y por eso me parece que es un despropósito que un presidente quiera entrometerse en el Poder Judicial, y máxime, teniendo en cuenta, el sistema penal, ¿no? Y aparte quiero recalcar, si me permite agregar una cosa, más allá del resultado del juicio, en este caso, me parece que tenemos que analizar el fenómeno del gatillo fácil como fenómeno político, como fenómeno que está legitimado por muchos operadores. Me gustaría que lo intercambie con el doctor Romero este tema. Es interesante, bueno, me parece que me estaba escuchando. Sí, está escuchando. La idea, por ejemplo, el perfil, fíjese, está analizado y comprobado desde el punto de vista de las estadísticas serias que he chequeado, y ustedes lo pueden hacer también, que el perfil de las personas, de las víctimas de gatillo fácil, son jóvenes y pobres. Es decir, que una causal de muerte en este país es ser joven y pobre. Fíjese que las estadísticas en el último año, que repito, tienen más muertes que día de gobierno, es decir, 721 días de gobierno y 725 fallecidos por gatillo fácil. Y fíjese que el perfil de las víctimas de este gatillo fácil es fácilmente identificable por esas estadísticas serias. El joven y pobre, el 49% de los jóvenes asesinados en manos de la policía tienen entre 15 y 25 años de edad, y el 27% de los jóvenes tienen entre 16 a 35 años de edad, de manera tal que se ha convertido en un verdadero
causa de muerte, una de las primeras causas de muerte del joven en Argentina, causada por el cáncer del sistema penal. Por eso es que hay que abolirlo gradualmente, por supuesto, trabajar sobre la cultura represiva y tener conciencia, o no, de si estamos inmersos en esa cultura represiva que muchas personas alimentan. ¿Qué opina, doctor Romero? Al respecto, además usted trata de estos temas todos los días, ¿no? Sí, dos reflexiones. Primero con la intromisión. Yo, por ejemplo, muchas veces he dicho que una ley, un decreto es un mamarracho. Y he opinado de leyes, sobre todo del sistema penal. Sí. No es una intromisión en el legislador puede legislar como le parezca. En principio usted las tiene que aplicar. Claro, pero he dicho, por ejemplo, el 2x1 es un mamarracho. Lo digo acá y lo he repetido en su momento. Eso con respecto al legislativo. No es una intromisión mía al legislativo, es simplemente una opinión. El legislador se puede ofender y me dice el fiscal se está entrometiendo. No lo creo que sea así. Ejecutivo, para mí es lamentable la actitud que tienen los funcionarios ejecutivos de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación con respecto a los cortes de ruta, calles y puentes, los denominados piquetes. Porque ¿qué le parecería que tendría que pasar? Neutralizarlos, por supuesto. Una cosa es la protesta social, la protesta frente a cualquier decisión del gobierno, y otra cosa es cercenar el derecho de los demás. ¿Pero aplicar el protocolo? ¿O está de acuerdo con el protocolo como tal o no? ¿También hacer algo? Hasta ahora no hacen nada. Es simplemente poner policías para cuidar el piquete. O sea que critico también una decisión expresa, explícita de los ejecutivos. Eso no es una intromisión, es una opinión de un magistrado judicial. O sea que para mí las intromisiones son cuando alguien se atreve a llamarme por teléfono o cualquier otra forma a decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. La opinión es libre, sea el presidente o sea el último ciudadano del país. ¿Y que acá llamaron? A intromisiones. Nunca me han llamado. No, a usted no, pero sí al juez que entiende la causa. Tengo entendido, conforme a los medios de comunicación, que, desde el Poder Ejecutivo llamaron al juez que entiende la causa para suavizar la situación. Eso, hay que cortar la por supuesto que a mí no me consta esa noticia, pero bueno. ¿Verdad, doctor? Si llega a ser verdad, yo tampoco lo sé, pero si llega a ser verdad, vamos a darle fe a la noticia. Hay que cortar la comunicación y hacer la denuncia. No de sentirse presionado. El que se siente presionado en la magistratura tiene que dedicarse a otra cosa, en mi opinión. Pero bueno, es un tema abierto. Y con respecto a la causa de muerte de gatillo fácil, la contracara, lo que dice el doctor, que tampoco lo discuto, no tengo esos datos, pero descarto que deben ser así. La contracara es que tenemos una delincuencia cada vez más joven, es verdad. Yo trato con chicos y chicas de 19, 20, 21, con incidencia directísima del consumo de drogas, algo que se ha minimizado en los últimos tiempos. Era fashion hablar de la marihuana, era cool hablar de las fiestas electrónicas, y con un uso abusivo de las armas. Es decir, se utiliza armas de fuego de alto calibre, calibre 38, calibre 9 milímetros, y se dispara aún sin necesidad, desde el punto de vista delincuente, sin necesidad porque no hay resistencia a las víctimas. Sí. O sea que la contracara del gatillo fácil es el uso indiscriminado de armas en la delincuencia juvenil. Pero eso también pasa, doctor Zárate. Pasa, por supuesto, hay un problema de armas que no tiene control, porque justamente el problema de las armas, del cual yo, digamos, no conozco mucho, sinceramente no quiero hablar de algo que no conozco, pero puedo suponer, de acuerdo a las lecturas que he leído de abolicionistas, por ejemplo, de Canadá, hay un gran problema también en Estados Unidos y en Canadá de armas, que es totalmente incontrolable, pero insisto, es incontrolable porque es causado por el sistema penal. El sistema penal es el único que puede aportar armas a la comunidad. En Estados Unidos, el tema del gatillo fácil, no solamente que es grave, es gravísimo. Según las estadísticas formales, en Estados Unidos, cada 9 horas se asesina a una persona por gatillo fácil, y acá un poco más de cada 24 horas. Es decir, me parece que el tema de las armas es una cuestión aparte, pero que se vincula todo con el mismo problema que es el sistema penal, que es un problema social. Doctor Romero, respecto de lo que sí se sabe, porque entiendo que no están en la causa concretamente, en el expediente, pero bueno, apelamos a usted por su vasta experiencia, digamos, en estos temas y por el desempeño de su función. Digamos, ya se sabe, digamos, que disparó, digamos, por la espalda, porque bueno, los peritajes ya se han realizado la autopsia también sobre el cuerpo de Pablo Cucoc, están las imágenes también, y lo que establece la justicia en ese sentido es que él
cumplió, digamos, con un deber, digamos, de policía para salvaguardar su propia vida y la de terceros, pero se excedió en el marco de esa legítima defensa, lo que podría haber sido la legítima defensa si no hubiese sido esto, ¿no? Sí, ese es justamente los fundamentos del fallo de la Cámara, que estamos leyendo por la difusión pública que tiene. Sí. Reitero, no destruye su estado de inocencia. Pero bueno, justamente ese es el punto. Es el punto del disparo final de Chocobar y lo que se va a tener que determinar en el juicio oral. Claro, no destruye su inocencia. No, no, para nada. Es un procesamiento confirmado por la Cámara. Lo que significa es que no va a haber sobreseimiento, salvo algún fallo del Tribunal de Casación, si es que hay apelación por parte del fiscal o por parte de la defensa, porque creo que el fiscal Sáenz había postulado el sobreseimiento, y eventualmente si la Cámara de Casación, la Cámara Nacional de Casación, confirma el procesamiento, va a haber un juicio oral. Y espero, esto sí lo digo como ciudadano, no como fiscal, porque no soy quien para decir lo que tienen que hacer los magistrados, que hacer una reconstrucción, porque tenemos los especialistas y los expertos con mucha capacitación y con mucho prestigio como para hacer una reconstrucción del hecho solamente con las imágenes que tenemos, con las distancias, con los ángulos, con la balística, con la planimetría, para llegar a la verdad histórica de los acontecimientos. Eso sería fundamental. Doctor Romero, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, muy amable. No, gracias a ustedes, un saludo al doctor. Muchísimas gracias. Doctor Zárate, entonces, se presentó como abolicionista. Dice usted que el sistema penal actual debiese modificarse gradualmente o abolirse directamente. Abolirse directamente. Le escucho, digamos, que diga brevemente cuál sería su propuesta, porque hablaba sobre las sanciones, cómo comienzan desde que uno es pequeño, digamos, y que son inconducentes. Claro, pero independientemente digamos, de cómo surge el concepto de castigo para una persona en particular, también es interesante destacar que nosotros estamos digamos, inmersos en un sistema penal que nació exactamente en el año 1215 en Europa, por un concilio, digamos, y que ese sistema penal no existía en América. Ese sistema penal en el cual se aplicaba por medio de la Inquisición la tortura, fue trasladado a América, obviamente con lo que se denominó el descubrimiento, que nosotros consideramos que fue un genocidio, en el cual se traslada este sistema penal genocida a América por medio del descubrimiento que nosotros llamamos genocidio, y por lo tanto, a partir de ese momento se consideró que con eso se podrían resolver los conflictos sociales. Este es un sistema que tiene 800 años, Belén, que de alguna manera tenemos que transformar de a poco hasta lograr la abolición total. La humanidad tiene millones de años. ¿Por qué tenemos que conformarnos con que, digamos, un policía asesine por lo menos a una persona por día? Pero esto no es un fenómeno de Argentina. En todos los países del mundo existe el mismo sistema penal, especialmente en Occidente, en donde el Estado asesina a personas casi todos los días, unos estados menos, otros estados más. La cuestión pasa porque esto sea un tema gradual. Obviamente, le voy a pedir 1000 disculpas, pero por cuestiones de tiempo es imposible hacer todo un desarrollo, pero simplemente... Por lo menos quería conocer su propuesta, porque no la había podido desarrollar, aunque sea brevemente. Claro, brevemente, hacer un cambio gradual, trabajar sobre la cultura, para lograr del pase de una cultura represiva a una cultura del diálogo y de la reparación, y especialmente, Belén, una conclusión que para mí es sumamente importante y tal vez sea la más importante pensamiento que quiero transmitir, y que es la necesidad de que cuando se habla de abolicionismo se habla de protección a las víctimas. De ninguna manera se habla de impunidad así, en el sentido de que van a dejar a las víctimas, las personas desamparadas. Al contrario, el abolicionismo es uno de los pocos pensamientos críticos que piensa en la víctima. Es más, justamente cuando se crea el sistema penal hace 800 años, lo primero que hace el sistema penal es excluir a la víctima del proceso. El fiscal asume el rol de la víctima y del Estado, y por lo tanto el Estado se hace cargo del conflicto de la víctima, y la víctima en la actualidad no tiene absolutamente ninguna participación. Lo que nosotros proponemos es que la víctima participe, que tenga un nivel de reparación importante. Y bueno, en definitiva, lograr un mundo mejor y una nueva forma de resolver los conflictos. Doctor Zárate, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Por invitarme.